¿Cómo se ataca este problema a estas alturas? Cuando, como decíamos antes, gran parte del componente de inflación es un componente acendrado en las expectativas y que ha adquirido una cierta cronicidad. Muy difícil hacerlo con políticas monetarias puras y simples, aumentos de tasa, contracciones de dinero. Lo que nosotros proponemos en este documento es un abordaje a tres puntas, justamente para tomar en consideración el problema de las expectativas, que hoy juega un rol fundamental en la generación de inflación. Por un lado, naturalmente, tenemos que tener un Banco Central que ponga la reducción de la inflación como un objetivo prioritario. Lo segundo que necesitamos, obviamente, es una forma de medir, un termómetro que nos diga qué está pasando con la inflación. Algo que hoy, desgraciadamente, por los problemas de credibilidad del índice de precios al consumidor oficial, no tenemos. Muy difícil para el Banco Central anunciar una meta de inflación o orientar las expectativas inflacionarias si luego es imposible verificar dónde está efectivamente la inflación. Lo tercero que proponemos, y es ahí donde posiblemente nos apartemos más de la ortodoxia tradicional de la política monetaria, es un mecanismo de coordinación que complemente el anuncio del Banco Central y su propia política y que involucre a los diferentes sectores asociados a la formación de precios. Dado el componente altamente crónico y de expectativas de la inflación en Argentina, es muy difícil que subiendo una tasa o bajando la cantidad de dinero se baje la inflación. No es imposible, pero de hacerlo sería extremadamente costoso. Entonces, gran parte de la discusión en este documento está dirigida justamente a fundamentar la necesidad de intervención del Estado en coordinar estas expectativas que de algún modo están agregando posiblemente la mitad de las tasas de inflación que percibimos en estos meses. Es precisamente la combinación de un Banco Central con una meta de inflación orientativa y una medida creíble de inflación por un lado y la colaboración del gobierno fijando expectativas a estos niveles más moderados que uno puede reducir la inflación a niveles aceptables dentro de un periodo relativamente corto de 2 o 3 años sin imponer un excesivo costo en términos de actividad económica.